como han venido hoy, no a jugar, sino a conversar, Bruno Rodríguez y Julián Monques, porque como dijimos al principio del programa, nos interesaba, obviamente, además de seguir la transmisión por streaming de la investigación que están haciendo los científicos argentinos en el fondo del mar en Mar del Plata, todas las discusiones que suscitó ese acontecimiento, sobre todo algunas que pasaron en este programa, y más allá de la dinámica de redes, en donde cada uno reafirma lo que piensa y lo que sabe e intenta domar al otro, acá nos interesa abrir un debate en serio sobre ambiente, desarrollo, ciencia y tecnología. No es un tema del cual seamos especialistas puntualmente y sabemos que a nuestra audiencia le interesa profundizar y debatir con buena leche, así que por eso hoy invitamos a estos dos compañeros que nos van a ayudar a pensar todo esto. Bruno Rodríguez es politólogo, militante de Jóvenes por el Clima y autor del libro La Generación Despierta. Bienvenido, Bruno. Muchísimas gracias. Estuviste hace poco acá, ¿no? Con Mati. Estuve hace poco con Colombati. Bien, perfecto. A quien no veía hace más tiempo es a Julián Monques, ambientólogo, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, becario del CONICET en agroecología y autor del libro Politizar el ambiente, ambientalizar la política. Bueno, buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andás? Muy bien. Vos no habías estado en este estudio. No había estado, felicitaciones. Gracias. Se fueron para arriba. Nos fuimos para arriba, literalmente porque estamos en piso alto. ¿Estás bien, muy Che? lindo. Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Para arrancar, quiero preguntarles si estuvieron siguiendo el streaming oceánico tan particular y tan comentado, ¿qué les generó y cómo se explica para ustedes que haya captado la atención de una manera tan masiva? Bueno, arranco. La verdad que sí, lo estuve siguiendo. Primero, Perdón, ¿querés que se ve? Dale. Es muy emocionante, muy lindo verlo, ¿no? A uno lo despierta y lo reconecta con esas cosas que a uno lo motivó en un principio a meterse con las cuestiones ambientales, capaz. Y sorprendido también por el suceso que generó, ¿no? Ver tanta gente siguiendo el streaming, siguiendo la transmisión y emocionándose, ¿no? Ver a ese Pedro de 11 años que dijo que quería estudiar o quería saber qué se podía estudiar para seguir y hacer esas cosas, y le anticipo que puede estudiar ciencias ambientales en la Facultad de Agronomía. Así que nada, muy linda la discusión que generó. A su vez también generó cierto debate, ¿no? Cómo se financia la ciencia, justamente en este contexto de recorte y de ajuste por parte del gobierno nacional en la ciencia argentina, ver que es un barco inglés, financiamiento yanqui para este tipo de proyectos, y la discusión de, bueno, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Qué hacemos con esos recursos culturales que genera, ¿no? esta expedición? Y bueno, ¿cómo construimos una perspectiva científica vinculada a lo ambiental con una mirada soberana, ¿no? Bruno, perdón, justo te agarré con... Fue un evento canónico en la ciencia argentina. Bien. Realmente. Jóvenes por el Clima, en la organización a la que pertenezco, tenemos un área particular que es biodiversidad, que son básicamente un club de nerds, de jóvenes, que están fanatizados con los debates que se desprenden sobre la biodiversidad en Argentina, y particularmente esta transmisión fue como el Super Bowl del ambientalismo, para ponerlo en esos términos. Así que realmente muy contento. Creo que también pone a la luz un debate muy fuerte que recién lo mencionaba Juli sobre cuál es el destino de nuestra ciencia, de la ciencia y técnica nacional, en un contexto de un gobierno que la tiene directamente en contra a la comunidad científica, y particularmente a aquellos sectores vinculados a la investigación sobre cambio climático, sobre ambiente, y creo que se desprendió un debate muy interesante sobre el cual hay mucha tela para cortar. Bueno, vamos a meternos un poco también en ese debate porque obviamente primero vino la fascinación por el streaming y después, bueno, este análisis, bueno, de dónde viene el barco, de dónde viene el financiamiento. Nosotros tocamos un poco de oído y como que lo discutimos superficialmente dentro de sus ámbitos, de sus compañeros. ¿Cuáles fueron las discusiones más interesantes que les parece que hay que abordar? A ver, con esto, sobre todo un compañero se llama Juan Esala, que es el que estuvo encargado de Pampa Azul, ahora está encargado de Pampa Azul bonaerense. Un poco Perdón, ¿qué sí. es Pampa Azul? Pampa Azul es un programa que fue en el gobierno del Ministerio de Ciencia anterior, que lo que hacía era poder valorizar, digamos, ¿no? Esa perspectiva oceánica, ¿no? Somos un país bicontinental con un mar argentino muy amplio y con una serie de recursos y bienes comunes vinculados al océano y al mar que no solemos mirarlo, ¿no? Y de hecho el nombre de Pampa Azul viene por ese lado, que solemos mirar la pampa húmeda o solemos dar muchas discusiones vinculadas al agro y no discutimos el mar, que tenemos una plataforma continental gigante, ¿no? Entonces un poco lo que quería hacer ese programa era revalorizar
la perspectiva soberana sobre el mar y sobre el océano y poder valorar la biodiversidad que tenemos, ¿no? Entonces es un compañero que estuvo a cargo de eso y que viene discutiendo eso, de cómo abordamos esas discusiones con justamente una perspectiva soberana, ¿no? Y cómo poder dar estas discusiones, por ejemplo, ¿no? Como se metía recién, anticipábamos que la zona donde está explorando era parte de la zona donde se discutió lo de... las exploraciones offshore. Las exploraciones offshore. Y muchos discutíamos, bueno... Digamos, es casualidad. Qué casualidad, el mar argentino es bastante amplio. Entonces uno capaz se pone antipático y no quiere ni sonar conspiranoico, ¿no? Pero me parece que las discusiones que tenemos que dar es, bueno, vinculado a eso, ¿cómo hacemos para tener una perspectiva soberana sobre esos recursos? Y de última, si decidimos que no queremos explotar los recursos offshore, que sea una discusión nuestra y que no sea construida sobre la base de este programa y de esta expedición, ¿no? Que sin dudas igual genera una repercusión gigante, pondera un montón la ciencia argentina y es importante que lo retomemos, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Eso quiero decir. Bruno. Mira, a mí me sorprende mucho de dónde vinieron las críticas acerca de la vinculación del CONICET, una fundación extranjera, para llevar adelante esta expedición histórica en el fondo del mar argentino. Porque son precisamente los sectores alineados con el gobierno que representan, a mi parecer, lo más cipayo en la historia de la política nacional. Quienes más enchufes tienen con la embajada, quienes más hijos de la embajada son esos sectores precisamente. Entonces, que se juzgue al ambientalismo o a la ciencia de estar encanutada a determinado interés foráneo, me parece que esos sectores viene de una hipocresía monumental. Marcos decía un poco, digamos, con cierta sorna, si esto fuera una conspiración inglesa, ustedes estarían a favor, les decía. Exactamente, sean coherentes en todo caso. Si esto fuera realmente una apuesta para venderle el territorio nacional a una potencia extranjera y que se aprovechen de nuestros recursos por lo que investiga el CONICET con un pepino de mar transmitido en streaming, y yo creo que estarían a favor. El miércoles hablamos con el jefe científico de la expedición y nos contó básicamente que se dedicaban a estudiar la biodiversidad marina y que su objetivo no era avanzar en ningún proyecto de desarrollo en la zona. Les pregunto por qué se vincula esta expedición con la propuesta de las plataformas offshore que generó tanto debate en el 2022. Creo que por ese motivo vos habías venido a Gelatina en nuestro primer año. ¿Por qué se vincula esto con aquello? Y también, ¿en qué quedó aquello? Porque nos pasa algo que es... Los temas tienen como una semana, ¿no? O sea, desde el Eternauta para abajo, todos los temas duran una semana en agenda, incluso los que son discusiones y debates no solamente profundos, sino necesarios para la Argentina, ¿no? Y sobre todo para quienes queremos construir una alternativa a este gobierno de mierda. Bueno, estas son las discusiones donde dice, bueno, pará, en esto por lo menos sentémonos, escuchemos a los que saben y tratemos de construir una plataforma. Te pregunto, ¿cuál es la relación entre esto y aquel debate del 22 y en qué quedó aquel debate del 22? Bien, primero arranco por la segunda, de en qué quedó. Ese debate, si recuerdan, en ese momento cuando se firma, es a fin de año. Si no me equivoco, es el 30 o el 31 de diciembre, por ahí, se firma... La exploración sísmica. Claro, exacto. Entonces, creo que el debate para mí más interesante para dar vinculado a estas propuestas vinculadas al extractivismo es cómo generamos consensos o cómo debatimos con la comunidad y con la sociedad. En ese momento, si estamos tan convencidos, digamos, que la explotación de petróleo en las plataformas offshore es un camino de desarrollo para la Argentina, bueno, discutímoslo con la cara frente al sol y de frente con la gente, ¿no? Porque hacer eso a escondidas en un cuarto cerrado un 31 de diciembre, me parece que lo que genera es un halo de conspiración y de negociado que no ayuda a dar esa discusión. Y después me parece que lo que hay que discutir son cosas más estructurales. Por ejemplo, Brasil también tiene plataformas offshore, Lula se montó sobre eso, incluso más cercanas, digamos, que la que se proponía en ese momento. Y me parece que lo que no terminamos de discutir a fondo es los impactos que podría tener eso, cómo se podría vincular eso a la matriz de desarrollo de Argentina, porque en definitiva lo que hoy termina pasando y lo cual hace que muchas personas del ambientalismo, y yo incluido, que desconfiamos de esa matriz de producción extractivista, es que no hay un por qué, un para qué y un para quién detrás de esas discusiones. Me parece que hay preguntas centrales para debatir el modelo de desarrollo que no estamos dando y que solo debatimos qué hacemos o si no lo hacemos. Entonces hay un ambientalismo... Caso concreto, digamos. Exacto, hay un ambientalismo que capaz tiene una perspectiva más proscriptiva sobre las discusiones, por ejemplo, ahora que está pasando con la minería en Mendoza, con San Jorge. Y hay otros que dicen, bueno, dale, hay que explotar porque necesitamos para la macro y para los dólares. Y
Y en ningún momento hay un puente de cómo esa explotación para generar dólares y estabilizar la macro después se desencadena en un bienestar del pueblo. Me parece que ese puente es el que falta todavía construir y a raíz de eso vamos a poder discutir la matriz de desarrollo. ¿Y piensan que hay alguna forma de que eso desencadene un beneficio para el pueblo o siempre el extractivismo genera más pobreza y más desigualdad? Para mí hay una discusión previa que es qué es el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Solemos discutir el extractivismo en términos de acciones. Y en realidad el extractivismo es una lógica con la cual se perpetúan ciertas acciones vinculadas al modelo productivo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la minería de por sí es extractivista, sino hay que pensar con qué lógica que se está reproduciendo esa minería, con qué lógica se está reproduciendo ese petróleo. Entonces, Sí. el extractivismo, decís, no es, no nuclea un tipo de actividades, sino una forma de encuadrar a la Argentina en el mundo. Exacto, y a nuestro modelo de desarrollo y el rol que tiene nuestro pueblo en ese modelo de desarrollo. El extractivismo implica una lógica donde producimos materia prima con poco valor agregado a costa de la reproducción del capital sin pensar en el bienestar de la gente que vive ahí, sin pensar en el bienestar del ambiente en su integridad. Sí. Entonces, si discutimos que el extractivismo es una acción, digamos, extractivismo hay desde los incas, o pensábamos que el oro llovía del cielo, digamos, ¿no? O sea, minería y el uso de la agricultura existen de que existimos nosotros, de que empezamos a hacer agricultura hace 12.000 años. Entonces, no es una discusión de qué hacemos o qué no hacemos, sino con qué lógica y para qué y para quién hacemos lo que hacemos. Bruno. Mira, yo personalmente y la organización que represento, nosotros estamos a favor de la explotación de recursos naturales en beneficio del desarrollo argentino. Y claramente eso no implica, por ejemplo, avalar la ampliación de la frontera productiva de los hidrocarburos, porque no creemos que sea el sendero estratégico por el que tiene que transitar la Argentina en un contexto de crisis climática, en un contexto en el que se están reconfigurando los mercados a partir de patrones ambientales y en el que Argentina tiene capacidades inmensas, potencialidades inmensas en tecnologías verdes para insertarse estratégicamente en nuevos mercados a partir de las energías renovables, a partir de la transición energética, a partir de desarrollo de sectores subexplotados como la minería, por ejemplo. Te interrumpo para hacerte una pregunta sobre esto que decís, quiero separarlo en dos. Arrancaste diciendo, desde la organización que represento, estamos a favor, quiero repetir la frase para De entenderla la bien. explotación, del aprovechamiento soberano de nuestros recursos naturales. Por ¿Qué es supuesto. eso? ¿Qué entendés por aprovechamiento soberano de los recursos naturales? Por ejemplo, creo que aprovechar el litio para que Argentina se pueda insertar en las cadenas de valor que abre la transición energética encaja perfectamente en esa definición. Bien, perfecto. ¿Y qué sería la contracara de eso? O sea, ¿de qué no estás a favor? ¿O cuál es la explotación de recursos que no bancás? Ahí coincido bastante con lo que decía el compañero, con Juli. Para mí, un formato de explotación de nuestros recursos naturales, como por ejemplo lo propone el marco normativo del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, en donde no hay ningún tipo de condicionamiento para generar redes de proveedores locales en los territorios en donde queremos llevar adelante esas apuestas, en donde no hay ningún tipo de diseño de marcos fiscales para que el Estado se beneficie de las rentas que obtenemos de esos proyectos. Eso es algo que me tiene en la vereda del frente, porque creo que es pobrismo. Este gobierno, al ser negacionista de la crisis climática, está sentándose sobre una postura antidesarrollo. Yo creo que este es el gobierno más pobrista en la historia. Es hasta anticapitalista en ese sentido. No ver que hay una tendencia mundial empujada por el contexto del cambio climático hacia la transición energética, hacia la transición ecológica, la metamorfosis de nuestros sistemas de producción y de consumo, es de una miopía muy supina, y yo creo que ahí nuestros colectivos desde el ambientalismo estamos proponiendo debates que suben un poco la vara en este contexto. Por eso nosotros estamos a favor de una mirada soberana sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y lo anclo particularmente a las potencialidades que tiene Argentina, por ejemplo en biotecnología. Argentina tiene un hub de innovación, un ecosistema de innovación en biotecnología inmenso que tenemos que aprovechar. Y ahí me parece que la articulación de la ciencia y técnica nacional con el sector privado, a partir del rol que tenga el Estado en ese proceso, va a ser fundamental. ¿Vos coincidís en que puede haber una explotación soberana de recursos naturales? Sí, tengo un contrapunto con lo que decía Bruno recién, porque volvemos a lo mismo, estamos discutiendo las acciones en abstracto. Y, por ejemplo, lo del litio puede ser una discusión interesante. Pero de vuelta, ¿para qué y para quién? Lo que está pasando en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es que la empresa que lo está explotando es Livent, ¿no? Y que es la empresa que tiene los mismos intereses y el mismo paquete accionario que tiene BlackRock, ¿no? Acreedor de la deuda argentina.
de la deuda externa argentina. No sé qué es Liven, perdón, no sé qué es la Liven es una empresa. empresa de explotación minera, Una vinculada al multinacional. litio. De hecho, nosotros fuimos a Catamarca en 2022, precisamente una misión de derechos humanos con la Dirección de Acceso Nacional a la Justicia. Y lo que vimos ahí es justamente la sustitución del Estado provincial por parte de la multinacional. Y ahí claramente nosotros queremos, en todo caso, un modelo de desarrollo minero que integre a las comunidades, que genere folclore industrial. ¿A qué me refiero con folclore industrial? A una identificación de las comunidades con la actividad productiva que se quiere llevar adelante, por el modelo de inclusión que genera, por el ascenso social de esas comunidades en los proyectos extractivos y también por contemplar la necesidad de cuidar, de no generar pasivos ambientales. ¿Qué son los pasivos ambientales, Bruno? Y Perdón. por ejemplo, cuando la Barrick en San Juan, no me acuerdo en qué año, derramó cianuro y contaminó 5 ríos en Hachal. Esos son pasivos ambientales que directamente generan un trauma y una tradición antiminera en los pueblos donde se desarrolla. Y ahí es imposible hablar sobre, bueno, qué marco fiscal vamos a tener para la minería. Directamente las comunidades se te van a poner en contra, tengas o no un proyecto viable de minería. Acá les pregunto, si incurro en imperfecciones técnicas, me corrigen, pero les pregunto cómo se hace la distinción o el límite entre justamente lo global, lo planetario, de cuidemos al planeta, y lo argentino, ¿no? Como si tuviésemos la misma responsabilidad o las mismas posibilidades que las potencias que destruyeron este planeta a un ritmo que nosotros no podemos ni soñar. Sin embargo, este tipo de agendas hablan de una cuestión global, ¿no? No quiero decir que son globalistas necesariamente, pero hablan de una cuestión global. ¿Cómo se puede hacer esa distinción entre la responsabilidad que le cabe a la Argentina y las posibilidades que le caben a la Argentina? Bien, para mí ahí el marco es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, eso lo que implica es que todos y todas somos parte, digamos, de esta situación de conflicto, pero todos y todas tenemos diferentes responsabilidades para abordarlo. Hay un problema originario, que es que muchas veces se aborda la cuestión ambiental como cambio climático, o exclusivamente como cambio climático. Pero hay un montón de problemas ambientales que tienen que ver con la realidad de nuestros pueblos, que capaz no le ponemos ese rótulo, pero que están ahí, ¿no? Esto decíamos minería, petróleo, el agro, etcétera. Cuestiones que exceden la agenda global, que son propias cuestiones locales vinculadas a nuestros pueblos. O sea, sin ir más lejos, lo agropecuario. Estamos en un país que en el imaginario es agropecuario, pero somos uno de los países más urbanos del mundo. Entonces, hay un modelo agropecuario En términos demográficos, decís, de la población, claro. Exacto. Hay un modelo agropecuario que solo pensó en el RINDE y en ampliar la frontera agropecuaria y solo la única vara de medición de éxito de la campaña era cuántos dólares exportaba y no habló de cómo se desarrollaban los pueblos, cómo se integraban esos pueblos y así devastó la ruralidad. Los parajes y los pueblos rurales hoy están en crisis total. Entonces, me parece que más allá de lo global y lo local, lo que tenemos que pensar es, bueno, cómo a raíz de estas discusiones desarrollamos el bienestar de nuestro pueblo y no solo el RINDE. Porque me parece que ahí hay un debate que trae el ambientalismo popular, que es que tenemos que pensar otras formas de medir el éxito de nuestros modelos productivos. Hay cuestiones que tienen que ver con el costo ambiental, con los pasivos ambientales, como decía él, pero también con los beneficios ambientales que tienen un montón de producciones que hoy no se ven valorados. Lo que tiene que ver con el reciclaje, la producción agroecológica, un montón de elementos que tienen que ver con el beneficio social vinculado a lo ambiental, que hoy no los pondera nadie, porque el mercado solo pondera lo que tiene RINDE. Igual yo creo que también tenemos que tener una perspectiva de mercado, ¿no? A la hora de abordar los desafíos ambientales que nos impone la crisis climática y ecológica para no quedarnos únicamente en la dimensión del cambio climático. Yo creo que diversificar nuestra matriz productiva, complejizar nuestro entramado exportador es un mandato que tiene la Argentina en términos de su meta de desarrollo. ¿Coincidís? No. Bien. ¿Para qué? Está muy bien. Porque ahí viene la discusión. Ustedes, Pepe, con Industria Nacional, con Gelatina, ustedes llaman a la comunidad a asociarse. Yo me asocié. Porque había un proyecto, porque había una idea, porque había un para qué y un para quién. Yo estoy aportando para que crezca un proyecto. Y así estamos en este estudio tremendo, pero porque venimos aportando hace años. Esa es la discusión. Entonces, si discutimos el mercado y la matriz exportadora en abstracto, vamos a caer en las trampas del neoliberalismo, en la trampa del neoliberalismo que nos impone las métricas y las formas de pensar la realidad. Y no pensamos con una perspectiva justicialista como queremos pensar nuestro país. ¿A vos te parece que diversificar nuestra matriz productiva, es decir, que no dependamos de la hegemonía en la política comercial externa del campo, de las exportaciones agropecuarias, de si llueve o no para tener reservas en el Banco Central, se aleja por completo de esa meta de tener un para qué
en términos de la agenda de desarrollo de la Argentina. Yo por eso creo que, por ejemplo, tenemos que tener un debate muy serio sobre sectores que tienen muchísimo potencial y hoy están subaprovechados. La minería es uno de ellos. Nosotros tenemos reservas inmensas de recursos mega estratégicos en este contexto y sin embargo Chile, que tiene las mismas reservas, exporta el doble de lo que nosotros exportamos de materias agropecuarias, de materias primas agropecuarias. Eso para mí es un crimen social. Es un crimen que Argentina, teniendo tantos recursos naturales, separe en el debate de si los explotamos, si no los explotamos, en vez de configurar una mesa de discusión con todos los sectores, los empresarios, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de ciencia y técnica nacional, para orientar esa agenda de desarrollo en base a las potencialidades de nuestros recursos naturales. Para mí ahí está el debate, ahí está en todo caso la mirada justicialista, ¿no? De la conciliación entre los actores en pos de lo argentino. Lo bueno y lo malo también es que no hay una respuesta, ¿no? Que es a mí lo que más me hinchó las pelotas de lo que me pasó el jueves, no por centrarlo en mí, pero es algo que pasa. De decir, bueno, a vos no se te cae una idea, suponiendo que hay alguien que tiene el intríngulis resuelto del gran drama argentino, que es, bueno, ¿cómo hacemos con lo que tenemos para desarrollarnos y para que el pueblo sea feliz? Que me parece que al fin y al cabo, por lo menos a mí es lo que más me importa, ¿no? Cómo se desarrolla esta patria y cómo logramos que el pueblo sea feliz. Bueno, eso no está resuelto, no lo resuelven ni los que saben del tema, ni los que gobiernan, que quizás no saben o quizás sí. La conspiración que siempre rodea, ¿no? Como, por un lado, esta conspiración que señalan los libertarios de que esto era como psy-op yanqui o británica para que uno se encariñe con los moluscos y entonces cuando tengamos que hacer la explotación offshore, digamos, no, porque van a matar a Marillín, por ejemplo. Pero más allá de las teorías conspirativas, ¿ustedes creen que hay organizaciones ambientales que se ocupan más de frenar el avance de países subdesarrollados antes que de cuidar el ambiente? No creo que lo tengan tan pensado. Yo creo que lo hacen por falta de un enfoque crítico, digamos, si se quiere. La verdad que no lo veo. De hecho, muchas organizaciones, muchas ONGs internacionales trabajan con la idea de especies carismáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces construyen una especie que sea linda, que sea apapachable, digamos, por la gente. Entonces, a raíz de eso, promueven la conservación. Pero su meta no sé si es el freno al desarrollo, sino que es la conservación de el ambiente en abstracto, ¿no? Entonces, para mí ahí lo que falta es una mirada crítica, no una conspiración, si se quiere, ¿no? Okay. Y me parece que eso se monta sobre lo que decía antes de un ambientalismo que es más proscriptivo, pero para mí, para entenderlo, hay que tener también una concepción histórica, ¿no? Desde dónde surge ese ambientalismo y en qué momento surge, ¿no? Porque en un momento en el que no había nadie que discutía lo ambiental y eran solo unos pocos, ¿no? En el caso particular de quien generó todo este debate, era una persona que militaba estas cosas antes de que nosotros naciéramos, digamos, ¿no? Entonces, de mínima hay que reconocerle la trayectoria y el respeto que eso tiene y que montó toda su trayectoria sobre un ataque persecutorio de un montón de gobiernos provinciales, peronistas y no peronistas, ¿no? Entonces, esas discusiones hay que entenderlas desde esa matriz, porque si no, no entendemos por qué hay ambientalismos que se constituyen con una reacción antiestatal, sea el quien gobierne. Entonces, hay muchos ambientalismos que tienen un rechazo hacia el Estado porque pasaron diferentes gobiernos y el extractivismo se perpetuó. Sí, la historia de la ecología política latinoamericana es muy amplia y para mí, por ejemplo, con las resistencias antimineras en el interior, hay una justificación muy palpable en ese rechazo generalizado de todas las comunidades en las provincias del interior, porque la arquitectura institucional para abordar el desarrollo minero como un tema de debate en la agenda pública es paupérrimo. Claro. Cuando tenés un proyecto que se aprueba en Chubut para desarrollar todo el proceso de zonificación minera y las comunidades se te levantan. Se votó a las 2 de la mañana, claro, se reprimió. Y te revienten a palos. Me acuerdo, y yo de repente digo, che, es estratégico que Argentina desarrolle la minería, pero anda a decirle a la vecina de Esquel o de la meseta central de Chubut que no, porque tenemos que captar recursos y demás, cuando el debate se hizo a trasnoche con coimas que se viralizaron en videos de los legisladores provinciales cobrando las coimas y con niveles de corrupción inmensos. Entonces ahí yo creo que hay una justificación que hay que abordar, pero después con respecto a otro tipo de sectores, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, yo me acuerdo en el año 2000 INVAP gana una licitación para exportar un reactor modular a Australia. Argentina exportando tecnología de alta complejidad a un país central. Un hecho inédito, la ciencia argentina festejando
porque justamente la trayectoria que tiene este país en materia de energía nuclear es un factor diferencial con el resto de la región. Incluso estamos en primeras ligas en lo que respecta a energía nuclear. Y de repente, cuando ganamos esa licitación, a empresas de Alemania, de Francia, mismo de Estados Unidos, se encendieron 80.000 alarmas y se llevó adelante una campaña de desprestigio de la energía nuclear en Argentina que dejó muchos resabios. Y ahí participaron, y de hecho esto forma parte de una investigación de Diego Hurtado en su libro sobre la Argentina nuclear. Se desplegaron campañas de agencias internacionales desprestigiando con todo tipo de información vinculada a los residuos de las centrales nucleares y de los pasivos ambientales que genera el desarrollo de la energía nuclear, que produjeron resistencias en el interior del país, por ejemplo, contra la explotación de uranio, que es un recurso esencial para todo el sector nuclear. Y hoy Argentina importa uranio. Entonces, para mí también tenemos que poner en contexto los distintos sectores de los que hablamos cuando hablamos de ambiente. No es lo mismo el caso que di recién sobre la minería en el interior del país con gobiernos provinciales que te cagan a palos y no podés dar ningún debate si estás en contra o si tenés un matiz, o donde directamente las multinacionales mineras ocupan el rol del Estado, que hablar de energía nuclear y del rol que tienen algunos países en ese debate. Y vos lo tocabas antes. Tiene que haber una dimensión geopolítica cuando hablamos de cambio climático y sobre problemáticas ambientales. Es muy hipócrita que países que montaron sus modelos de desarrollo sobre la explotación de sus recursos naturales, a quienes todavía tenemos una cuota para desarrollar en ese aspecto, nos revoleen 75.000 restricciones que impiden el desarrollo de nuestra matriz productiva. Y eso lo tenemos que dar en esos términos a esa discusión. Por eso me parece que hoy surge una necesidad imperiosa en el ambientalismo de construir un ambientalismo nacional, patriota, que defienda los intereses de la Argentina. Porque también eso me parece que va a abonar a desarticular esa imagen que se configuró en el imaginario colectivo del ambientalismo como una agenda importada. Greenpeace. Sí, de las organizaciones con siglas en inglés en general que generan desconfianza. ¿Coincidís? Sí, En en esta parte. bastante sí, con algunos matices. Bien, también. nos vamos acercando. A mí me parece que la discusión geopolítica a nivel internacional necesita inventiva. O sea, yo creo que los pueblos del sur tenemos herramientas y capacidades para construir mejores consignas y mejores políticas de desarrollo para nuestros países. Me parece que replicar la agenda del norte vinculada a su modelo de desarrollo y decir, bueno, ellos ya desarrollaron, ahora nos toca a nosotros, para mí es vago. En el sentido de no poder hacer un ejercicio intelectual que reconozca que en el momento en el que estamos, todos y todas también tenemos que hacer una parte. Porque acá hablamos a nivel estructural o a nivel político y vinculado al norte global, pero también hay una dimensión individual que no podemos olvidar del ambientalismo popular. En el sentido de que, primero, la comunidad se construye desde nuestras acciones y con nuestra energía metida en ella, pero también tenemos que hacer de nuestras prácticas cotidianas y de nuestra ética cotidiana una bandera. ¿Por qué? Porque los que estamos sentados en esta mesa y los que están acá también, probablemente tengamos una huella de nuestro impacto ambiental que supere la de las clases populares, la de otros países del sur, y nosotros también tenemos un mandato a reconfigurar y readaptar nuestras prácticas de consumo y nuestras prácticas cotidianas. Entonces, exculparnos vinculando a la agenda ambiental, a la culpabilidad del norte global, me parece que nos excluye y nos termina generando una encerrona donde directamente decimos, bueno, repliquemos lo que hizo el norte, pero ahora nos toca a nosotros que ellos hagan el cuidado ambiental. Sí, con la dimensión del consumo, yo ahí estoy a favor de reventar Nordelta. O sea, para mí hay una diferencia a nivel local en torno a nuestros patrones de consumo, que claramente esa situación está atravesada por un componente fuertísimo de clase. Pero más allá de eso, para mí el debate más incómodo en relación a esta dimensión es la necesidad de asegurar un piso social de consumo y, en todo caso, Claro. hablar de un techo ambiental de ese consumo. Exacto. Porque es un debate muy complejo. No es lo mismo darlo en un país periférico que darlo en un país central. Yo decididamente creo que los países centrales tienen que decrecer. Yo milito por el decrecimiento, en todo caso, de Estados Unidos y que sean un poco más pobres, pero milito por el enriquecimiento de Argentina. Bien, Entonces, pero ese enriquecimiento lo vamos a dar con el mismo desarrollo minero que hicieron los países del norte. mirá,
Yo quiero incluir a las comunidades, quiero desarrollar este sector con justicia social, con una mirada soberana, con una inserción geopolítica estratégica de la Argentina. Esa me parece que es la agenda nacional del ambientalismo. Y no lo equiparo a desarrollarnos de la misma manera que lo hizo Estados Unidos, reventando a sus pueblos originarios. Y sin ningún tipo de mediación en términos de licencia social. Es que no hay que cruzar, no hay que ir a Estados Unidos Yo necesariamente, ya hay en que un cruzar la partido de frontera. tenis, gente. En un partido de tenis. Dale, Juli. Hay que cruzar simplemente la cordillera. El modelo minero que un montón de actores del campo popular reivindican, bueno, también tuvo devastación ecológica y avasallamiento de los pueblos. Entonces hay que reconocerlo. Entonces solo comparamos la macroeconomía de Chile con la nuestra para pensar el modelo minero y no discutimos todas las Sí, comunidades pero que Chile fueron ni siquiera es mi excluidas. aspiración. Yo milito también en contra del destino latinoamericano de Argentina. Para mí, este gobierno está latinoamericanizando el país. Caputo hace poco puso como referencia de desarrollo a Perú, un país que tiene pobreza estructural consolidada y brechas de desigualdad enormes. Este país tiene tradición de clase media, no somos comparables en ese sentido al resto de la región. Por supuesto que tampoco mi meta es ese destino sudamericano. Yo quiero que Argentina sea tierra prometida, quiero que seamos primer mundo. Y en ese sentido es donde se inserta mi perspectiva de la agenda ambiental. Pregunta. Sí. ¿Qué entienden ustedes por politizar el ambiente? ¿Por qué les parece importante? Porque, claro, hay una discusión técnica, hay una discusión sectorial, ¿no?, de quienes llevan adelante estas agendas, pero la discusión sobre el desarrollo de la Argentina, digo, no hace falta ningún pergamino para darla. Bien. Y a mí algo de lo que me sorprendió del otro día era un poco la falta de sentido de oportunidad, decir, che, me estoy peleando con el gordo Dan. Con el puto gordo Dan me estoy peleando. ¿Para qué? ¿No te das cuenta que estoy discutiendo con el gordo Dan para que la respuesta sea, bueno, ven que son lo mismo? Y aparte, en un son lo mismo, que se saque el problema de encima, ¿no? Que, bueno, y si somos lo mismo hay un problema aún peor, ¿no? Porque significa que estas agendas no están prendiendo. Algo que tampoco estoy tan seguro, porque algo que también percibí fue que cala mucho entre la generación incluso más joven que la mía, porque claro, es una discusión que al peronismo le falta mucho, que es eminentemente de futuro. Una discusión que incluye el futuro, algo que a nosotros, por lo menos a mí, me cuesta mucho pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de politizar esto? Y no quiero decir partidizar, sino dotarla de sentido político. Mira, para mí hay como dos vetas, si se quiere, o dos ejes para pensar la cuestión ambiental o cómo se desarrollan los ambientalismos. Por un lado, cuando decimos que hay ambientalismo que capaz no reivindican o no se presentan desde una postura política, lo que estamos diciendo es que capaz no hacen, o sea, tienen un posicionamiento político desde ya, pero no hacen un ejercicio de praxis política de construcción de consenso de una organización, ¿no? Ese ambientalismo más liberal que pregona las acciones individuales y que eso desencadena en un futuro mejor, pero un ambientalismo capaz más cancelatorio, más proscriptivo, también busca rechazar y de eso hace un posicionamiento político, pero después no construye una alternativa, digamos, ¿no? Ahora, creo que en el otro eje estamos... Ni una mayoría, Juli. Ni una mayoría, obvio. Y desde el otro eje me parece que hay una discusión que acá la estamos trayendo con Bruno, desde cómo pensamos y desde cómo construimos esa mayoría para que realmente la cuestión ambiental no sea simplemente un posicionamiento ideológico o un posicionamiento moral, sino que realmente sea un proyecto de país. Ahí tenemos contrapuntos desde cómo pensamos el desarrollo. A mí me gusta discutirlo el desarrollo, de hecho yo no hablo de desarrollo sustentable, porque para mí el desarrollo incluye el ambiente. O sea, ¿te parece redundante decir desarrollo sustentable? A mí me parece redundante. O sea, como que hay un desarrollo que no es sustentable, para vos eso no es desarrollo. Eso no es desarrollo. Bien, perfecto. Entonces, para mí la discusión más en este eje donde buscamos construir mayorías y donde buscamos construir un proyecto, tiene que ver con el rol que tienen las organizaciones y el pueblo, en definitiva. Porque yo también quiero construir un ambientalismo nacional, pero quiero que sea nacional y popular. Quiero que incluya a los pueblos, quiero que incluya a las organizaciones. Quiero discutir el modelo agropecuario, no con bioseres y con las empresas vinculadas a la biotecnología, sino con las miles de familias de productores rurales que hay en nuestro país. Y con la biotecnología también. Quizás ese es el matiz. Capaz Para por mí es dónde con la empezamos, agricultura familiar, con quienes llevan adelante el paradigma de la agroecología a la producción de alimentos y con los sectores que tienen que escalar comercialmente ese modelo de transición. Para mí ahí tiene que estar la mirada puesta en transversalizar a la discusión ambiental en todos los sectores y sacarla de ese nicho sectorial al que históricamente perteneció. Claro. Por suerte vivimos en un país donde no existe un partido verde.
Y para mí eso es muy bueno. Vivimos en un país en donde lo ambiental ¿Coincidís? puede penetrar... Existe, pero es minoritario, pero existe. Bueno, no existe. Donde lo ambiental puede penetrar en las estructuras partidarias existentes, en las discusiones que da nuestro empresariado, en las organizaciones de la sociedad civil, todas. Entonces, para mí ahí hay una potencia muy fuerte y algo que nos ordena en este contexto en particular es lo argentino. El Gordo Dan y toda la manga de tuiteros oficialistas están del lado de lo no argentino. Entonces, para mí hay que construir una dimensión ambientalista, un discurso ambientalista que parta desde esa base, desde defender lo nuestro y potenciarlo. Che, retomando un poco lo que se discutió en Mar del Plata hace unos años, ¿se saldó ese debate? ¿Se frenó el proyecto? ¿Cuáles son las posturas actuales de la dirigencia que tendría que frenar o aprobar un plan como ese? ¿En qué quedó? Porque de lo que estoy seguro es que sea una o la otra, lo que hay que hacer es, como decías vos y como decía Néstor Kirchner, de cara al pueblo. No podemos más tener posiciones culposas con respecto a la seguridad, con respecto a la defensa, con respecto al ambiente, con respecto a la economía, ¿viste? Eso es lo peor, porque la gente no es boluda y porque saben que uno dice una cosa y hace la otra. ¿En qué quedó eso? O sea, a nivel dirigencia, no sé, el proyecto está frenado por la justicia, por el amparo que presentaron. Pero retomando esto, para mí la discusión vuelve a lo mismo, ¿no? Vamos a discutir si hacemos o no hacemos plataformas offshore, o vamos a discutir para qué usamos esos bienes comunes que estamos explotando. De vuelta, porque si no discutimos, por ejemplo, en qué lugar está Argentina con respecto a la deuda externa, o el posicionamiento político que está construyendo a nivel latinoamericano nuestra región de cara a la COP30, del canje de deuda por deuda ecológica. COP30 es la Conferencia Mundial de Cambio Climático la más importante de la materia. Gracias. Que va a ser en Brasil. Y va a ser en Brasil por primera vez después de mucho tiempo. La última fue en 2004 en Argentina. Y vuelve a nuestra región y en este momento histórico y político, Lula se está posicionando como un actor político muy importante a nivel mundial con respecto a la discusión ambiental. De hecho, lo lleva a la puerta del Amazonas a discutir. Claro. Entonces, lo que está discutiendo y lo que está construyendo nuestra región, vos hablabas de antes del cierre de Grabois en este acto que hubo de la pre-COP hace unos días. Sí, yo lo que decía es que esta discusión se da al interior del peronismo, que en la última elección presidencial llevó dos candidatos. Uno que decía, tenemos que reventar todo, pero la única forma que tiene la Argentina de crecer es exportando más. Decía que la cordillera era una torta. Sí. Y que si la partís... Bien. Sí, daba todo un discurso. Y Juan, que por ahí tiene una línea más cercana a estas demandas o a estas agendas. Entonces, para mí esa discusión es la que tenemos que dar hacia nuestro campo político, ¿no? Y poder dar esa discusión de fondo, porque hoy en día no está saldada o ni siquiera... Ahí están los ámbitos para darla. Sí, perdón, hay mucho analfabetismo ambiental también en el peronismo. Para mí hay que hacer una inserción fuertísima de la agenda. No puede ser que justamente el partido del general que escribió la Carta Ambiental a los Pueblos, quien tuvo una vocación de futuro, de prever justamente la importancia que iba a tener en el debate a nivel internacional la cuestión del cambio climático, interactúas por lo menos con las principales terminales dirigenciales del peronismo y hay mucha tela para cortar ahí también. Sí, yo creo que cambió. O sea, yo empecé a estudiar hace 15 años y hace 20 años que me interesan los temas y cambié radicalmente también mi postura porque veo que hay otros dirigentes dando un paso al frente. ¿Qué cambiaste? ¿Qué cambié? Sí, era más trosco yo. Ok. Era bastante crítico, digamos, cuando veía a Cristina, digamos, inaugurar la planta de Monsanto. Sí. Bueno, a mí me generaba un no sé qué porque veía a la vez los pueblos fumigados. ¿Y qué te peronizó, dirías? Y yo creo que en el proceso del macrismo... No, mi ex. No, eso no. En el proceso del macrismo, creo que hay un montón de dirigentes que también se habilitaron a dar otras discusiones y ahí empezó a emerger la cuestión ambiental mucho más fuerte en la agenda política de nuestro campo. Y hoy lo veo, hoy eso se va cosechando, ¿no? Los discursos de Máximo, los discursos de Grabois, lo que está haciendo la Negra Vilar con el Ministerio de Ambiente en la provincia. Ahí tenés al peronismo. Y son las planas principales, digamos, también. Y eso se están dando las discusiones. Máximo habla de la flexibilidad ambiental, habla del canje de deuda por acción climática. Entonces, me parece que la línea se está construyendo. Sin duda faltará, pero tampoco voy a decir que estamos como hace 10 años. Esos mismos sectores son los que también más les cuesta ligar lo ambiental a la agenda de desarrollo, porque se sigue disociando a lo ambiental como parte de un interés particular y solamente hablamos de ambiente cuando hablamos de residuos y de las políticas orientadas al sector de los cartoneros, que son fundamentales, o solo hablamos de ambiente cuando hablamos de reservas protegidas, y no hablamos de ambiente cuando la discusión tiene que ser justamente qué modelo de desarrollo
tiene que tener el peronismo para la Argentina. Y pasa también en otros Bueno, lo que sectores pasa de la es política. si se afirma como se afirmó, y no lo quiero individualizar, pero es una línea que está muy presente, que el peronismo y los libertarios son lo mismo, hay una renuncia también a tratar de representar una mayoría, ¿no? Absolutamente. No sé si tengo que andar explicando cuál es la diferencia entre el peronismo y los libertarios. No me quiero poner chicanero porque realmente me parece interesante abrir la discusión. Pero ahí hay como una necesidad de autoconfirmar lo que uno mismo piensa y una renuncia a tratar de persuadir a otro porque no se le cae una idea, porque es un idiota. Bueno, qué sé yo. Igual, bueno, también es la cultura del debate que tenemos en este Sí, contexto. no, ni hablar. Por eso me parece importante traerlos acá. Es que- Porque si lo debatíamos en Instagram, por ahí nos pasaba lo mismo entre nosotros, Es digamos. que eso me parece fundamental, las redes sociales. No voy a traer una discusión que ustedes dan desde el principio, pero estoy convencido que Quique Viale no piensa que vos y el Gordo Dan son lo mismo. Digamos, es una persona que militó y trabajó al lado de Pino Solana, que tiene una línea histórica, que podrá ser más disruptivo, más crítico, pero estoy convencido que no lo piensa. Pero creo que estamos con un mal de época, que hay como una incontinencia tuitera de aparece la agenda ambiental en algún momento en la agenda pública y ya está, nos abalanzamos todo porque no se habla del tema en ningún otro momento. Yo, de hecho, me corrí mucho de las redes sociales porque me di cuenta que estaba diciendo boludeces muchas veces. Sí, no, por bueno. el apuro, por las ganas de estar en agenda. Por Ni el- hablar. Entonces, Algo que nos escribieron mucho en estos días es que el pueblo marplatense ya le dijo que no a las plataformas offshore. Quería preguntarles cómo se define si hay o no hay licencia social para avanzar con proyectos extractivistas con impacto ambiental. Porque yo también podría decir, el pueblo marplatense votó a Montenegro, qué sé yo. O sea, Mira, yo estoy haciendo una tesis A sobre ver. eso, justo. Particularmente en el caso de la minería. Para mí hay una dicotomía que hay que abordarla como una dicotomía porque son dos dimensiones que se confrontan. Que por un lado está la licencia social que otorga la autodeterminación de una comunidad local y por un lado está el proyecto nacional, ¿no? El proyecto de país. Si tu proyecto de país incluye el desarrollo de la minería, ahí tenés una confrontación directa con la autodeterminación de grupos locales que dicen que no a determinados proyectos que son vitales justamente para ese proyecto nacional. Y ahí me parece que de vuelta volvemos a la discusión sobre qué tipo de arquitectura institucional vamos a tener para que los debates que ameritan licencia social para destrabar el desarrollo de actividades productivas basadas en recursos naturales, efectivamente esté esa licencia social. Con el caso de Mar del Plata y las plataformas offshore, con el caso de la minería, con el caso de muchos otros sectores vinculados a la extracción de recursos naturales, realmente es paupérrima esa calidad y por ahí es donde tenemos que arrancar. Porque si de la nada un gobierno en Navidad te propone la exploración sísmica para descubrir si hay o no hidrocarburos en las profundidades del mar argentino, y la oposición va a tener una plataforma ventajosa, si querés. Y la licencia social va a ser mucho más difícil de incorporarla como una dimensión en el debate. Yo más allá, y particularmente metiéndome con el tema de las plataformas offshore, yo creo que claramente Argentina no, lo dije antes al principio, no tiene que profundizar su matriz productiva de base fósil. Creo que tiene muchas potencialidades industriales en capacidades tecnológicas verdes, en energías renovables, en biotecnología. Creo que el gas de Vaca Muerta es una oportunidad de desarrollo muy importante en un contexto en el que, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos países se tornaron al carbón y su seguridad energética está en riesgo. Entonces Argentina puede perfilarse como un potencial exportador de gas y creo que tiene que haber desarrollo en ese sentido. Creo que tiene que haber también una articulación entre los sectores de la energía vinculados a las energías fósiles y también quienes están impulsando la transición energética. Existe en la transición energética un contexto de economía política, ¿no? De puja redistributiva entre sectores. ¿A quién le vamos a sacar para poner en estos sectores que a futuro tienen mayor rentabilidad por cómo se está reconfigurando el mercado? Ahí es donde Argentina me parece que Bien. tiene que apuntar. Che, les pregunto de curioso, por ahí no tienen por qué saberlo, porque la verdad que me agarró como una intriga histórica. ¿Quién fue el primero en la historia argentina que empezó a hablar de estas cosas? ¿Desde cuándo se habla de contaminación, de cuidado ambiental? Digo, no sé, los próceres del siglo XIX probablemente no. ¿Cuándo surge esta agenda? no, a ver, el primer dirigente que hizo una referencia explícita desde un lugar institucional importante fue Perón con la Carta a los Pueblos del En el 72. Pero mucho antes de eso hay, obviamente, otros actores. Incluso Alberdi también hablaba, cuando decía poblar la patria, también hacía referencia a la importancia de los bienes comunes. Manuel Belgrano, capaz, el primer ambientalista, pero en el sentido de la discusión geopolítica vinculada a lo ambiental, para mí fue Perón. Sí, fue el general.
Pero, perdón, una cosita con lo anterior. Dale. También me parece, porque más allá de algunas discusiones, creo que en muchas cosas también podemos estar de acuerdo, creo que hay una discusión central que nos tenemos que dar en el ambientalismo popular, que es cómo ponerle rostro a esta discusión. Porque lo que tenemos que entender, para no hablar en abstracto, es, por ejemplo, si hablamos de la explotación de gas en Vaca Muerta, bueno, también discutamos por qué la gente de Añelo se está calefaccionando a leña. O sea, la misma gente que está viendo cómo explotan el gas para la exportación, porque ahora tenemos balanza positiva, se calefacciona a leña, con lo que eso implica. Digamos, en eso concuerdo. Entonces, me parece que la discusión ambiental, porque creo que ese es nuestro rol desde el ambientalismo popular, de estar cerca de esas realidades. El Papa Francisco decía tomar contacto con las heridas, ¿no? Y estar en contacto con la gente que sufre. Bueno, me parece que ese es el rol del ambientalismo, porque si el ambientalismo se pone a discutir en un Excel, en la ciudad de Buenos Aires, cómo tienen que cerrar las cuentas de la macroeconomía y qué rol tiene que tener la minería, al final todos estamos discutiendo lo mismo. Obvio. Y nadie incorpora la cuestión ambiental ni los pesares de nuestro pueblo en la ecuación. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que discutir. Cómo construir una mayoría y cómo construir una organización que ponga sobre la mesa los costos ambientales detrás de los modelos de producción y que eso sea ponderado a la hora de pensar la macroeconomía de nuestro país. Che, y ¿querías decir algo, Bruno? ¿Dónde se dan estos debates? ¿Dónde, hasta desde la virtualidad hasta la presencialidad, cuáles son los ámbitos que uno puede seguir, estar atento, Nosotros ahora leer, escuchar? en Jóvenes por el Clima estamos lanzando una serie de debates organizados junto a Fundar. Son birra debates, donde discutimos sobre distintos temas centrales para la agenda ambiental, muchos de ellos vinculados a la dimensión del ambiente y el desarrollo como dos cuestiones aparentemente irreconciliables. Y de hecho ahora vamos a estar lanzando una campaña, vamos a estar hinchando mucho las pelotas con una consigna que es Defendamos lo Nuestro, para justamente difundir aquellas luchas que hoy están muy fragmentadas entre sí, vinculadas a la agenda ambiental y a otras agendas también que están siendo afectadas por el gobierno nacional. Así que esténse atentos. Bien, Juli. No, por mi lado, más plano académico, formamos parte de un centro de estudio de política ambiental, el CIEPA, en la Facultad de Agronomía, pero también más allá de los ámbitos académicos, los ámbitos que podamos construir, digamos, de nuestro lado, creo que lo importante es estar cerca de nuestro pueblo, de las organizaciones. Esto que decía Bruno antes, de que muchos actores de la política partidaria están incorporando la cuestión ambiental. Bueno, acercarnos a esos lugares, dar esos debates, tratar de construir una perspectiva ambiental dentro de los actores que ya están organizados y que ya están en diferentes territorios, en universidades, etcétera, más que también seguir apelando a crear instancias nuevas, ¿no? Bien. Poder ambientalizar la discusión política que da nuestro pueblo. ¿Cómo te fue con el libro? Creo que bien, les traje un par. Bien, me sirve. Sí, se los voy a dejar. Terrible, no traje La Generación Despierta. Ah, Pero dormiste. igual Lo tenemos, dormiste yo ahí lo tengo para en casa, hacerlo. sí. Muy bien. Se lo dejo para la biblioteca. Justo ahora se agotaron, digamos, pero están por hacer una nueva edición. Bien. Así que bien. Bueno. Ya estamos armando otra, sí. Sí, y una última cosita. Dale, Bruno, en lo que Jóvenes quieras. por el Clima acabamos de lanzar nuestra campaña de socios por el clima, así que quienes Mirá estén qué en la bien. vereda del frente del Gordo Dan y se emocionen viendo a las estrellas culonas, pueden apoyar el trabajo de Jóvenes por el Clima y de nuestro amado equipo de biodiversidad que tanto queremos. Bien, perfecto. Bueno, este programa medio que está llegando a su final. No sé si hay algo que no les pregunté y les tendría que haber preguntado. ¿Cómo sigue todo esto? Y lo que un poco me quedó pendiente es si creen que es deseable este tipo de alianzas entre el CONICET y otras instituciones estatales nacionales o fundaciones, empresas o instituciones extranjeras. Mira, hablando desde CONICET, te digo que más que deseable hay una cuestión de que es Es lo- necesario. es necesario, O sea, claro. por eso a veces, viste, ponerte en la discusión de dónde viene el financiamiento, a veces es antipático cuando conoces a tus compañeros de laburo y te das cuenta que no tienen plata para pagar los reactivos. Entonces, la verdad que si viene de una fundación de afuera, yo en ese momento, si él le permite continuar su investigación... Y no la vas a trosquear. Claro, Claro. me parece que ahí hay una discusión. Ahora, que eso no quita que no dejemos de denunciar, digamos, la falta de apoyo que hay a la ciencia argentina, los proyectos que están frenados. El presidente del CONICET es colega de mi facultad y tenemos nuestras discusiones al respecto porque es un tipo que está destruyendo la ciencia argentina. Y después que va a volver a la oficina de nuestra facultad. Bueno, me parece que hay que reconocer que en un momento tan difícil que está pasando la ciencia argentina, ponerse en esas discusiones tan finas que impiden o cortan la carrera de trabajo de nuestros investigadores,
bueno, a veces es medio complejo, porque son las realidades de nuestros compañeros que llorando nos vienen a decir que se tienen que ir a otro país, a seguir trabajando y bueno, convivir con esas realidades es duro. ¿Cómo se llama tu libro, Bruno? La generación despierta. La generación despierta. ¿Cómo se llama tu libro, Juli? Politizar el ambiente, ambientalizar la política. Bárbaro. Bueno, yo antes de cerrar quiero recordarles que el jueves vamos a hacer el anuncio más importante desde que arrancamos Gelatina, así que estén muy atentos jueves a la 1 del mediodía y estaremos también comunicándolo en redes. Eso por un lado. Por el otro, ¿yo tengo algún compromiso comercial? No, cerramos. Por el otro, recordarles que al término de este programa, como todos los lunes a las 4 de la tarde, arranca la broma infinita con Seba De Caro, Lu Agosta, Romy Pereira y Ceci Bona. ¿Todavía se pueden anotar al curso de Ceci Bona, Soledad, o ya cerró? Se pueden anotar todavía, perfecto, está abierto. Bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. ¿Cómo te siguen en redes? J. Monques, creo. Pero Ahora ya las abandonaste. Sí, o sea, Las si me abandonaste. siguen, se van a aburrir. Bruno. No las abandoné todavía. Bien. Bruno Rod en Instagram. Bruno Roth. Y Che, Jóvenes por el Clima Argentina. bárbaro. ¿Los invitaron a Carajo? ¿Cómo? ¿Los invitaron a Carajo alguna vez? No. Bueno, ahí hay una diferencia con el Gordo Dan. Ahí Vamos va. de a poco, vamos de a poco, vamos de a poco. Gente, este programa ha llegado a su final. Nosotros nos retiramos. Muchas gracias, Perno, muchas gracias, Ian, muchas gracias, Nehuen. Y las del fondo se me separan, por favor. Allá las chicas del fondo. Nos reencontramos mañana, como siempre, a la 1 del mediodía. No se vayan, se quedan con Seba De Caro y gran equipo. Chau.